Hola, buenas tardes, hola a todos, buen comienzo de semana, con todas las ganas, con toda la fuerza, con toda la disposición. Vamos a empezar a buscar, a abrir la Biblia y a tratar de encontrar que nos abra los ojos, que nos enseñe, que nos ayude y que estemos con la actitud necesaria para la apertura del Espíritu Santo. Bueno, hoy elegí un tema de un día creo, si nos sobra, seguimos mañana, y a lo mejor en estos próximos días tenemos así temas de un día solo. Tengo que reconocer la inspiración del pastor Luis Viñas, que hizo una serie de devocionales y me llevó a pensar en cómo se forma un discípulo, ¿sí? Así que agradecida por la manera de encararlo. Y este discípulo era muy especial. Hechos 9, el señor Saulo de Tarso. Y es tan interesante, conociendo la historia, como creo que la conocemos, poder pararse, bueno, como hacemos siempre con la palabra, ¿no? De husmear, parar y volver atrás y mirar y atender mucho a las palabras para ver primero qué hizo el Señor con este hombre y después a qué personas usó y de qué manera y quiénes eran, ¿no? No dice demasiado, pero dice bastantes cosas como para que podamos en nuestro tiempo mirarlo y, bueno, y saber que cualquier cosa que nos venga de ejemplo en la palabra va a ser directa para nosotros para enseñarnos a trabajar en la misión que tenemos. Vamos a leer aquellas partes que tengan que ver con este tema que buscamos, ¿no? Así que en el capítulo 9, 10, encontramos a un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, con una misión clarísima para él de que tenía que perseguir y en lo posible matar cristianos, y que acababa de tener lo último que le hubiera parecido que le pasaría en la vida, y era que Jesús de Nazaret en persona se le hubiera aparecido y le hubiera trastocado la mente y toda la vida. De manera que encontramos en el versículo 10, y vamos a empezar por ahí, el primer discipulador. Dice que él iba hacia Damasco, ¿sí? Damasco, capital de Siria, bien al norte de todo el Judea. Y en el 10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, ¿sí? Estaba, ya lo vimos eso con David, ¿no? Cuando Dios quiere a alguien para darle un ministerio, hace muchas cosas, ¿sí? Como para encontrarlo, como para encauzarlo, como para que entre enseguida en las líneas de él. Le dice entonces a Ananías en visión, lo llama, y Ananías evidentemente era un siervo obediente y rápido, ¿no? Porque lo que nos quedó acá era, aquí estoy, Señor. Y le hace también a Ananías el último de los pedidos que le podía hacer. Anda a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, estábamos en Damasco, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Yo me imagino ahí que el corazón le dio un vuelco a Ananías. Y el Señor le dice, está orando, y ha tenido en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Así que es tremendo lo que debe haber pasado por la mente, el corazón y los nervios de Ananías frente a eso, y yo creo que balbuceaba cuando dijo, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos acá. Ya sabían que estaba llegando, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. De manera que la iglesia en Damasco estaba
precavida por la visita de este Saulo de Tarso. Y lo que dice el Señor es tremendo, ¿no? O sea, me quiero poner en los zapatos de Ananías, no salía de impresión en impresión. Primero por el pedido del Señor y después porque le dice, ve, 3 signos de admiración. Insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Sí? Me parece que el orden no era ese, pero no tiene ninguna importancia. No era el pueblo de Israel primero y después a las naciones y a sus reyes. Le faltó decir el emperador de Roma incluido, ¿no? Pero bueno, no tenía por qué saberlo Ananías. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Así que no creo que Ananías haya tenido en su cabeza la comprensión para entender lo que el Señor le estaba diciendo que estaba pensando para Saulo de Tarso. Pero gracias a Dios nos quedó acá en la palabra para saber, Dios estaba preparando el camino porque tenía un siervo que tenía que trabajar para él. Incluso habló del sufrimiento que le vendría, cuando él era el causante del mayor sufrimiento que había para la iglesia en ese momento. Ananías se fue, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo. ¿Ustedes se dan cuenta que lo tocó? Lo que había en la cabeza de Ananías con respecto a Saulo era lo que el Señor, lo que sabía, ¿no? Y lo que el Señor le había dicho, lo que le había mandado. Evidentemente Ananías era un hombre de obediencia al Señor, no sabemos nada de él, de dónde había salido. Pero recibió el mandato y delante de él, ¿qué tuvo? A un hombre ciego que había estado ayunando, dice por ahí, ¿no? 3 días, muerto de hambre, flacucho quizás, en una situación, pero había orado, había estado orando esos días y había visto a Jesús, ¿sí? Pero todo eso lo sabemos nosotros que estamos mirando la historia desde afuera. Para Ananías, haberlo tocado debe haber sido muy, muy fuerte, por lo menos muy fuerte. ¿Y qué le dijo? Hermano Saulo. Muchas veces uno tiene que pasar un gran cambio por algo que le pasa, que le trastorna totalmente la cabeza. Pero algo así debió haber pasado con Ananías. Estaba obedeciendo al Señor en primer lugar, pero estaba recibiendo delante suyo la cosa más fuera de lo pensado que él pudiera haber tenido en toda su vida. Y con esa fidelidad que tenía Ananías, lo que le dijo es, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado, ya estaba tomada la misión, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De manera que ya estaba terminado, ya estaba listo ahí para recibir el Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, símbolo de que la ceguera había desaparecido, y recobró la vista. Se levantó, si es que recobró las fuerzas, ahí estaba el hombre nuevo, creo que sí, y fue bautizado. Yo dije, ¿y la oración de fe? Ahí no se nos dice nada. Pero después me dije, es que la oración de fe no fue necesaria porque cuando él estuvo frente a frente, tirado en el piso, en el camino frente a Jesús, ya ahí le dijo, ¿quién eres, Señor? No le dijo quién eres, le dijo, ¿quién eres, Señor? Ya su espíritu y su vida estaba reconociendo, estaba quebrantándose. Nosotros no sabemos, pero es decir, de qué manera pidió perdón al Señor por todo lo que había hecho. Pero solamente dice que estuvo ahí esperando que apareciera Ananías y oraba. Así que ahí habrá arreglado sus cuentas con el Señor, puesto que se levantó, fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Para mí ya cuando se levantó, ya estaba muchísimo mejor, pero
también después comió. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó, ¿no? Pero sí, lo que tardó en llegar a Damasco y después ya Ananías listo. Qué episodio de conversión tan fuerte, tan profunda, y como este hombre era este hombre, tan rápida. Se decidió, cambió de bando, cambió su vida y ya estaba ahí decidido. Bueno, después nos dice, vamos al 19, lo tengo acá cortadito, le metieron un título en la NBI, le pusieron un título en el medio, pero la mitad del 19 dice, y habiendo comido recobró las fuerzas, y luego en la parte B, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. De manera que ahí empezó su primer momento de interacción con los cristianos. Imagino la cara cuando Ananías apareció con Saulo de Tarso. Seguramente no lo habrían visto ni en videos, ni en una foto, ni en televisión, ni nada, pero lo conocerían, de alguna manera lo conocerían. Así que, por supuesto, nunca tenemos demasiados detalles. ¿Cómo fueron esos días con los discípulos? ¿Le habrán tocado también? ¿Le habrán dicho hermano Saulo? Pero ahí Ananías debe haberlo presentado y haber dicho lo necesario, porque pasó varios días y evidentemente le dieron alojamiento y estuvo con ellos. Y en el 20, sorprendente también, enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. De manera que acá es muy importante que diga esto, ¿sí? Él tenía todas las escrituras encima de él. Él conocía el Nuevo Testamento como el mejor. Solamente le había faltado unir todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento para que él viera con los ojos de su espíritu que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Bueno, acá la reacción de la gente. Imagino a Ananías cerca de él. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿No ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? No hay duda que la duda, la sospecha y la desconfianza era lo más humano y normal que podía haber. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza. Ustedes escucharon que había recibido el Espíritu Santo. Y él tenía esa... A ver, la obra del Espíritu Santo unida a una personalidad fuerte, decidida, y el mismo que había hecho las barbaridades antes era el mismo, cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Tengo acá un paréntesis, pero lamento no tener ninguna información sobre ese paréntesis, porque acá dice, después de muchos días, ¿sí? Y los que saben, los estudiosos, dicen que cuando hay una expresión así, quiere decir que pasó un buen tiempo, porque la única justificación de esto es el versículo en Gálatas capítulo 1, donde está contándole a los Gálatas muy sucintamente su testimonio, y dice que después que llegó a Damasco, se fue a Arabia. No sé si lo separé el versículo ese, pero evidentemente en ese viaje que no tenemos nada más que esto, dice, me fui 1:17. No subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. De manera que se considera, después de 3 años, que estuvo 3 años en Damasco, en Arabia, habrá sido ese el desierto en el cual el Señor lo capacitó, lo levantó, lo formó, no sé, todo lo que él necesitaba para lo que le venía por delante. Así que después de muchos días, aparentemente 3 años en Arabia, volvió a Damasco, de donde todavía era su salida primera.
Pero los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Interesante, estaba recibiendo en carne propia todo lo que él había hecho anteriormente. Y le pasó mucho, mucho más de lo que él había hecho durante todo su ministerio. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en una muralla. Interesante algo que leí acerca de cuidado con lo que bajen, porque seguramente lo bajaron obreros o gente que estaba ahí trabajando, ¿no? No sabían a quién llevaban en esa canasta. Y si algo le hubiera pasado a esa canasta, hubiera cambiado toda la historia, o el Señor hubiera tenido que mover a otra persona o a muchas otras para que hicieran todo lo que Pablo iba a hacer. Cuando llegó a Jerusalén, entonces de ahí a Jerusalén, evidentemente ya se sentía seguro, firme, y el Señor le estaba marcando lo que tenía que hacer. Ahora a Jerusalén, a la iglesia principal y a encontrarte con los apóstoles. Llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. De manera que cargó con la desconfianza y cuánto, es decir, cuánto habría sido difícil de tener una relación y una aceptación con ese que todavía tenía sus manos manchadas de sangre de cristianos, ¿sí? De manera que el amor de Cristo era lo único que podía subsanar ese temor, esa desconfianza, y de él mismo el rechazo por aquellos que no podían creer. Entonces, y acá aparece el segundo discipulador, el gran Bernabé. Dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Por si no se acuerdan, les presento a Bernabé en Hechos 4:36. Habla de él en el tiempo ese del comienzo, cuando cuenta que los creyentes compartían sus bienes y que vivían todos en comunidad. Dice en 4:36, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hoy me di cuenta, con razón, en el primer viaje misionero que Pablo hizo con Bernabé, al segundo lugar que fueron fue la isla de Chipre, porque Bernabé era de Chipre. Bien, volvamos. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Ya Bernabé se había convencido seguramente de que no era peligroso, pero sí entendió que tenía que protegerlo y que iba a ser quien lo iba a llevar por el camino de presentarlo, de guiarlo, y lo que vamos a ver ahora. Lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Al fin y al cabo de todo lo que pasó, cómo había podido hablar con libertad en el nombre de Jesús. Así que quedó con ellos. Evidentemente, le creyeron, lo aceptaron, y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Lo que debía ser, así como fue tremendo lo que pasó en su cabeza, la cabeza de Ananías, ahora la cabeza de estos judíos que sabían todo, que seguramente habían estado al lado de Esteban, cuando Pablo mandó matar a Esteban. De manera que fue mucho el perdón que tuvieron que ejercitar para poder llegar a aceptarlo como el hermano Pablo, el hermano Saulo, todavía era Saulo. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Así que por todos lados lo perseguían. Cuando se enteraron de ello, los hermanos
se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Cesarea, el puerto, como para tomar un barquito para Tarso. Tarso, ciudad importante, lo que sería hoy en el sur de Turquía. De manera que lo sacaron del medio. Ahora, ¿con cuánta gente se habrá relacionado en su tiempo? Él ya estaba trabajando por todas partes. Sin embargo, lo mandaron a Tarso para sacarlo del medio y tener un poco de paz. Ahora, acá, por supuesto, no sabemos más. ¿Qué hizo Saulo cuando llegó a Tarso? Ya tenía la prédica libre, sin ninguna duda, pero habrá tenido que ir a su familia, habrá tenido comprensión por parte de su familia, sus amigos, su pueblo. Es decir, lamento que no le haya contado él a Lucas para que Lucas lo contara de cómo fue su llegada a su ciudad natal y a contar lo que había pasado con él. Pero no tenemos nada hasta, acá aparece Pedro de nuevo, Pedro, la conversión de Cornelio, de Jope a Cesarea, y mucho tiempo de relato porque eso fue extraordinario. Y recién en el capítulo 11 aparece la iglesia de Antioquía, una iglesia muy importante en ese momento. Dice, 19, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre, a la isla, Antioquía de Siria sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es la introducción de cómo estaba la situación en la iglesia de Antioquía, floreciente y con el Evangelio avanzando. Pero en el 22 dice, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y aquí mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Discipulado, formación, crecimiento, pues Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Pero se ve que Bernabé, como líder ahí, no quiso seguir solo y conocía a alguien que podía ser de ayuda perfecta. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Me imagino lo que habrá sido ahí la recepción en la iglesia cristiana y no en la iglesia anterior de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. De manera que ya parece que tan poquito, ¿no? Unos poquitos versículos que estuvimos viendo ahí y ya encontramos a Saulo predicando, enseñando, trabajando en la escuela dominical, no sé qué habrán tenido ahí en Antioquía, durante todo un año, ya hecho compañero de Bernabé. El líder era Bernabé, por ahora el líder era Bernabé, y juntos ahí haciendo ese trabajo. Y después pasó algo que parece que había una gran sequía, una gran hambruna en todo el mundo, y entonces decidieron ahí en la iglesia de Antioquía que juntaran los recursos de cada uno para enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de nuevo de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? De manera que qué importancia estos dos hombres, ya la historia la fuimos viendo, ¿no es cierto? Pero qué importancia tuvieron ese Ananías que sacó toda la impresión
yo creo que habría que pensar en alguna persona a la cual nosotros no nos decidiéramos acercarnos a hablarles del Señor, porque ya lo consideramos perdido, demasiado caído, en algo que consideramos muy terrible, y esto era algo muy terrible, y entonces nosotros lo eliminamos de la posible lista del libro del Señor. Eso fue el papel de Ananías. Ananías tuvo que sacar todos sus prejuicios, poner por delante la fidelidad al Señor que este hombre que apareció tan poquito ahí tenía, una fidelidad y una respuesta rápida al Señor, pero después haber hecho eso, nunca lo había ni pensado. Cuando dice que le impuso la mano, es que lo tocó, le puso las manos encima, lo habrá bautizado, Ananías lo habrá bautizado. Todo eso mientras en su cabeza estaría la lucha, pero tenía la decisión sabiendo que Dios había hecho eso. Y Bernabé, bueno, Bernabé ha sido extraordinario, porque un poquito después lo vamos a encontrar a Bernabé saliendo con Pablo en el primer viaje misionero. Fue el hombre que, aunque seguramente Pablo enseguida ya como vimos, empezó a trabajar, a predicar, se movía en Jerusalén, pero tuvo que cuidarlo de la persecución, tuvo que cuidarlo, es muy probable que lo insultaran por la calle o que no lo quisieran dejar entrar en la sinagoga, porque ellos seguían predicando en las sinagogas. Sin embargo, compañero, pasó de ser el líder de la iglesia de Antioquía, el hombre tan importante en Jerusalén, a ser el segundo de Pablo, cuando seguramente entendió que había para Pablo una misión especial. Lo último aparte del viaje, ¿no? Viaje de Pablo, el primer viaje de Pablo ya lo vimos. En el capítulo 13 dice, la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, el primero, segundo Simeón, apoyado al negro, este era el negro Simeón, Lucio de Cirene, norte de África, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo. O sea, esos eran los líderes de la iglesia de Antioquía. Y dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar, orar, imponerles las manos, los despidieron. Seguramente si estos hombres no hubieran estado dispuestos a secundar a este nuevo creyente con muchos dones y con un mandato del Señor, pero temible por todos lados, por todo lo que había pasado, si ellos no hubieran estado dispuestos, si ellos no hubieran hecho el trabajo discipulado, porque cuántas cosas que no tenemos acá contadas habrán hablado con él en la tranquilidad, después de cada entrevista, después de salir por las calles a predicar, cuántas cosas habrán indicado, ¿sí? De la forma en que trabajaban, de la forma de actuar, y sobre todo, a ver, de un judío celoso fanático a un creyente lleno de amor, como fueron Ananías y después Bernabé, ahí Pablo cambió totalmente, no solo su mente, sino cambió su interior, sus emociones y aprendió a vivir en el amor de Jesucristo. Así que bueno, esto se llama ¿cómo se forma un discípulo? Y Dios quiere que en este tiempo que encontramos también tanta gente que no quiere saber nada de Dios, que no quiere escuchar, que no nos da cabida para hablar, tenemos que trabajar entre nosotros para formarnos como discípulos del Señor, que discipulan a otros teniendo amor, paciencia y sacar de nuestra cabeza de que no tienen ninguna oportunidad o ninguna posibilidad, ¿sí? Bueno,
En estos días, ya en algún otro momento contaré, pero estoy visitando a los grupos que están haciendo el plan maestro para el discipulado cristiano en nuestra iglesia. En algún momento voy a comentar, y que son discípulos que se están preparando de una manera extraordinaria. Así que muy bien, que el Señor trabaje. Ahora el Señor, después de esto, tiene que trabajar con nosotros. Que Dios los bendiga. Seguimos con la programación de este día y seguimos en actitud de discípulos todo el tiempo. Hasta mañana.